Yo quiero hablar en esta noche bajo el tema el padre del hijo pródigo. Dígale a alguien: el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo. Y usted dirá: ¿por qué el padre del hijo pródigo? Si esta historia no trata del padre, sino que trata del hijo. Santo Dios de alabanza. Es tan famosa la historia, la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 5, 15, a partir del versículo 11, y se extiende hasta el versículo 32. Pero muchas veces nos enfocamos en el hijo que se va y que luego regresa. Pero hoy quiero que miremos, aleluya, al padre, a ese hombre que representa a Dios. Un mismo padre, aleluya, un padre que era contracultural, y más adelante usted me va a entender. Un padre que era compasivo, un padre que era firme, un padre que era paciente, que era generoso y que sobre todo era espiritual. Un padre que decidió servir él, su casa, con toda su casa a Dios, y que aún en medio del dolor, aún en medio de la rebelión, aún en medio de la injusticia, haga conmigo, decidió esperar. Diga, decidió esperar. Estamos hablando de un padre que fue herido, pero que permaneció firme. Porque según Lucas capítulo 15, versículo 12, usted sabe muy bien que de los dos hijos, el menor de ellos le dijo al padre: dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra que él le repartió los bienes. Y aquí hay algo importante. Este joven menor, aleluya, quiso que le repartieran la parte, quiso que le dieran su heredad, que le dieran lo que le correspondía de los bienes, y quiso heredar en vida. Y cabe destacar que en aquel tiempo y aún ahora se ve de ofensa que un hijo le reclame a su padre su herencia. Usted sabe lo que es que un hijo menor de edad, que está criándose con su padre, que está día y noche con su padre, un padre que lo alimenta, un padre que le da todo, y de repente el muchacho amanece atravesado y le dice: padre, quiero que me dé todo lo que me corresponde, quiero que me dé mis bienes. Si hoy parece una ofensa, imagínense en aquel tiempo donde la cultura judía, cuando un hijo pedía una herencia antes de tiempo, se veía como una ofensa grave. Y sobre todo cuando ese hijo pedía esa herencia antes de tiempo, lo que se veía era como que el hijo estaba deseando que su padre se muriera. Es como quien dice: estás pidiendo algo ahora que te correspondería después que yo fallezca. Y si tú hoy lo estás pidiendo, tú lo que estás haciendo con el deseo es mandándome a matar. Pero lo más poderoso es que la palabra dice que aún así ese padre compasivo, ese padre generoso, le dio de sus bienes. Así mismo es Dios con nosotros. Estamos en su regazo. Él nos mantiene, Él nos sostiene. Pero aun cuando decidimos apartarnos, a pesar de lo que Él nos está dando, Él permite que nos apartemos. A pesar de su bendición, a pesar de su gloria, a pesar de lo que Él está haciendo con nosotros, Él permite que aún así nos apartemos. Pero según la ley mosaica, según las costumbres rabínicas de ese momento, aleluya, el primogénito, es decir, el hijo mayor, recibía el doble. Y el padre, aleluya, y la herencia se distribuía, aleluya, a morir el padre. Es decir que si eran, mi alma bendice el nombre de Jesucristo, dos hijos, significa que al hijo mayor le tocaba el doble, y lo que restaba le quedaba al otro hijo. Mi alma bendice el nombre de Jesús. Es decir que aún lo que él estaba pidiendo, aún lo que él quería que se le entregara, diga conmigo, era algo mínimo, era algo que no era suficiente. Pero aún él, sabiendo que no era algo suficiente con relación a sus hermanos, él dijo, deme lo que me corresponde. Ay, mi alma bendice el nombre de Jesucristo. Y Dios me ministraba y me decía: así hay mucha gente hoy que está pidiendo al Señor:
dame lo que me corresponde. Oh, mi alma bendice el nombre de Jesucristo. No pensando en lo que viene, no pensando en el bien mayor, no pensando en la multiplicación que puede venir después, porque el padre todavía estaba trabajando, el padre todavía estaba consiguiendo recursos, aleluya, y quizás esa heredad se iba a multiplicar. Quizás también no pensó en que el padre le había dado todo, lo crió, lo elevó, le dio su enseñanza, le dio su instrucción. Aún así este hijo quería su herencia. Así hay mucha gente hoy que Dios le está dando de todo. Le piden a Dios que le dé la luz, que le abra puertas, y Dios le abre la puerta, pero aún así con esa herencia se van al mundo, le dan la espalda. Le digo algo, y eso no es solamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia hay mucha gente que está alabando a Dios, hay mucha gente que está glorificando el nombre de Jesucristo, aleluya, pero con sus hechos, con sus actos están reclamando su herencia. Ay, 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 ay. Y este padre, hermano, como venimos diciendo, ignora el hecho, aleluya, ignora el hecho que él tiene, o el derecho más bien de indignarse, de ofenderse. Este padre ignora todo esto. Este padre, aún teniendo derecho de castigar a este hijo por lo que está haciendo, él decide bendecirlo. Él decide darle lo que necesita, aunque le duela. ¿Sabe qué? Los padres piadosos no reaccionan con venganza, sino que reaccionan con gracia. Aleluya, santo, que alabanza. El amor del padre, de un buen padre, aleluya, que viene del Señor, que tiene el amor de Dios. Le digo que no depende de la conducta de su hijo. Es decir, que aún su hijo sea malo, aún su hijo sea irrespetuoso, aún su hijo sea un hereje, aleluya, el padre, a pesar de su conducta, le sigue amando. Y otro principio importante es que el padre no pierde su dignidad al amar a un hijo rebelde. Es decir, que aunque el hijo sea rebelde, aleluya, con que el padre siga amando a ese hijo rebelde, con todo y eso él no pierde su dignidad. Y Dios le dice a un padre hoy, Dios le dice a una madre hoy, aunque tus hijos estén en la calle, aunque tus hijos no estén caminando de manera correcta, el hecho de que tú sigas amándolos, el hecho de que tú sigas sosteniéndolos, el hecho de que tú sigas encima de ellos, no indica que vas a perder tu dignidad, sino más bien que estás siendo tipología de Jesucristo, que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de lo que estamos haciendo, que a pesar de nuestra maldad, con su favor y gracia Él nos sigue amando. Vea conmigo el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo es un padre que esperó con esperanza, pero no con resentimiento. Y esta es otra cualidad que tienen aquellos padres, o que tienen aquellos padres que aman como ama Dios, que son conforme al diseño de Dios. Esperan con esperanza y no con resentimiento. Y esto es algo que hoy está haciendo falta, la esperanza en los hijos. Ya hay padres que porque el hijo ya salió del camino o hace algo malo, ya lo desechan por completo y tienen resentimiento. Y aun cuando éste intenta cambiar, el resentimiento no lo deja. Aun cuando éste intenta, aleluya, reconciliarse y estar con ellos, oh, mi alma bendice el nombre de Jesucristo, el resentimiento no lo deja. Pero dice Lucas capítulo 15 versículo 20: y levantándose su padre, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Diga conmigo, aun cuando estaba lejos, diga, aun cuando estaba lejos, su padre lo vio. Aleluya. ¿Qué significa? Que en el momento que el hijo decide levantarse, que en el momento que el hijo decide ser diferente, aleluya, él fue donde su padre, pero su padre aún cuando estaba lejos, lo vio. Y esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque el padre, ya conmigo, lo estaba esperando. El hijo no le dijo cuando él iba a volver. El hijo no le dijo cuando él iba a cambiar. El hijo no le dijo, aleluya, cuando él iba a ser diferente o cuando iba a recapacitar. Pero se supone que si el padre lo vio de lejos, era porque todo el tiempo él estaba mirando al horizonte, esperando que su hijo volviera a casa.
Ese padre, en vez de olvidarse de su hijo, en vez de darlo por muerto, en vez de concentrarse en multiplicar sus bienes a pesar de lo que había entregado, no, él se enfocó a ver el camino, esperando que su hijo volviera a casa. Y Dios hoy está mirando el camino, aleluya, porque Él te espera con los brazos abiertos, con los brazos de misericordia. Dice que este joven se levantó, dando a entender que aun cuando caemos, también hay esperanza de levantarse. Y que sin importar cuántas veces tú hayas caído, no quiere decir que no te vas a levantar. Es decir, hermano, que un día usted debe decidir levantarse. Un día usted debe decidir ser diferente. Alguien hoy debe decir: hasta hoy la vieja conducta, hasta hoy lo que me separa de Dios, y hoy yo me levanto, porque mi Padre me está esperando en el camino, y mi Padre aún a los lejos me está mirando. Dice que aún a lo lejos su padre lo vio. ¿Qué implica esto? Que la mirada del padre todo el tiempo continuaba hacia el horizonte, esperando a su hijo. Así mismo es la mirada de nuestro Padre Celestial. Está todo el tiempo hacia allá, mirando a lo lejos, esperando que tú regreses. Escuche esto. Le decía que el padre esperó, pero la espera no fue pasiva. Dígale a alguien: la espera no fue pasiva. Es decir, que hay una espera pasiva y hay una espera activa. Ay. Muchas veces pensamos que el hecho de esperar es porque nos vamos a quedar tranquilo y quieto. Dígale a alguien: hay una espera pasiva, pero también hay una espera activa. Pero la espera que experimentó este padre no fue pasiva, sino que era una espera activa. ¿Por qué? Porque era una vigilia diaria, una oración constante, una expectativa viva. Este hombre todo el tiempo estaba esperando al horizonte, sin importar que lloviera, sin importar que hiciera sol, sin importar que nevara, sin importar cómo esté la condición, sin importar que hacía de noche. Este hombre estaba esperando en el camino, diciendo: un día mi hijo va a volver. Es verdad que le di todo lo que me pidió, pero un día él va a volver, y yo estaré aquí esperando con los brazos abiertos hasta que él decida regresar. Yo voy a esperar pacientemente. La palabra dice: pacientemente esperé en Jehová, él se inclinó y oyó mi clamor. Alguien hoy debe esperar con paciencia. ¿Cuántas veces este padre miró el horizonte y quizás miraba reflejos de personas que venían, y él decía: ese se parece a mi hijo? Pero cuando volvía o cuando se acercaban aún más, decía: ese no es él. Pero el hecho de él ver tanta gente caminando o volviendo al pueblo o volviendo desde el horizonte, aleluya, que no eran su hijo, no le impidió que él se desanimara, sino que él siguió mirando hacia el horizonte. Y Dios le dice a un padre hoy, Dios le dice a una madre hoy: sigue mirando al horizonte, porque tu casa y tú servirán a Jehová. Sigue mirando al horizonte, porque tu milagro viene de camino. Tu matrimonio va a ser restaurado, tus hijos van a ser restaurados. Pero también Dios tiene una vigilia constante con usted. Sin importar el día, sin importar la noche, sin importar el tiempo, Dios está esperando que vuelvas. Dígale a alguien: Dios está esperando que yo vuelva. Escuche esto. En lugar de este hombre vivir amargado, vivir aislado, este hombre mantuvo su corazón abierto. Pero quiero hablarle de algo nuevo que quizás, no sé si usted lo había escuchado anteriormente. ¿Y sabe por qué este hombre estaba mirando todo el tiempo el camino? En el judaísmo, en ese tiempo, había una costumbre, escuche bien, que era algo que un hijo deshonroso como este, que había pedido su herencia, sus beneficios, este hijo podía ser rechazado públicamente. E incluso había un ritual que se hacía con este muchacho. Es decir, que si este muchacho volvía, el pueblo, no el padre, el pueblo, incluso sus familiares, hacían un ritual en señal de rechazo. Y ese ritual se llamaba el Kesasab. ¿Pero qué era el Kesasab? Kesasab significa corte, significa separación.
Es decir, hermano, que era una ceremonia que simbolizaba una ruptura, simbolizaba que las relaciones que alguien tenía con esa comunidad, con ese pueblo, aleluya, se habían roto. ¿Por qué? Por la deshonra. ¿Por qué? Por la vergüenza. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Es decir, que este muchacho podría ser, aleluya, deshonrado, podía ser avergonzado públicamente si volvía. Le hacían un quesasat. ¿Pero qué era el quesasat? Le digo qué era. Rompían vasijas enfrente de este muchacho como señal de rechazo, como señal de exclusión pública. Es decir, esto se llamaba quesasat. Es decir, hermano, que este padre estaba mirando el horizonte, porque él dijo: a mi hijo no le van a hacer el quesasat. A mi hijo no lo van a deshonrar. A mi hijo no lo van a avergonzar públicamente. Porque cuando yo lo vea, yo voy a demostrarle a todo el mundo que aunque él se fue, que aunque él me deshonró, yo lo perdono. Y nadie lo va a romper. Nadie va a romper mis relaciones con mi hijo. Así Dios le dice a alguien, sin importar tu pecado, sin importar lo vergonzoso, sin importar lo penoso, sin importar lo fuerte que tú estés pasando, Dios no va a romper relaciones contigo. Dios está dispuesto a restaurar el lazo. Aleluya. Los padres que tienen el amor de Dios oran en fe, esperan y se mantienen firmes. Y aunque su hijo no esté en casa, la cobertura de este padre sigue activa. Y yo pregunto, y usted dirá: estamos hablando del padre. Déjeme decirle que sea una cosita del hijo. Usted sabe muy bien que este hijo estaba entre el fango y la memoria. ¿Por qué entre el fango y la memoria? Porque este muchacho estaba trabajando con cerdos. Y dice que en un momento determinado él quería comer de la misma comida de los cerdos. Y estaba lleno de lodo. ¿Usted sabe lo que es? Que usted estar en una casa donde usted lo tenía todo y que tenía sirvientes bajo usted, ahí a trabajarle a otro, a tender cerdo y a darle comida a esos cerdos. Y usted no comer nada al punto de desear comer lo que comían los cerdos. Es decir, que los cerdos en ese momento eran más importantes que usted. Eso era lo que pasaba con este muchacho. Pero este hijo pródigo, después de tenerlo todo, tocó fondo en el hambre, en la soledad, en la vergüenza. Y lo que comenzó como libertad o libertinaje se convirtió en una esclavitud emocional. Y eso es lo que pasa, que el enemigo te engaña y te comienza a decir: tú eres libre. Haz esto para que disfrutes, para que goces, para que te sientas bien. Pero lo que comienza como libertad, lo que comienza como alegría, lo que comienza como gozo, se convierte en una esclavitud, se convierte en una depresión, se convierte en ansiedad. Y antes que tenías amigos, ahora que no tienes nada, se van todos. Y antes que todo el mundo te celebraba la fiesta, ahora como no tienes nada, se van todos. Y ahora que estás en vergüenza, que estás andrajoso, ahora que no tienes nada que dar, no es importante para nadie. Pero dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Podrás estar en vergüenza, podrás estar en deshonra, podrás sentirte en un foso cenagoso, pero el propósito de Dios no se detiene en ti. El propósito de Dios no depende de un fango, no depende del hoyo donde estés, del vicio donde estés. El propósito de Dios está activo y está dentro de ti. Y hoy ese propósito te está reclamando, te está llamando y está diciendo: vuelve a casa. Dice en Lucas capítulo 15 versículo 16 que este muchacho, como decía ahorita, deseaba llenar su vientre de algarrobas de que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe lo que es? Que aún la comida que comían los cerdos nadie se la daba. Y dice más: y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Oiga esto, cómo empieza el proceso de arrepentimiento. Diga conmigo, volviendo en sí. Diga conmigo, volviendo en sí. El proceso de arrepentimiento comienza cuando la verdad confronta nuestra necedad.
hay un día que volvemos en sí. Cuando tocamos fondo, hay un día que volvemos en sí. Y este muchacho volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, recordó lo que había perdido. Dígale a alguien: el Señor está permitiendo que yo vuelva en sí. Esos momentos difíciles, esos momentos fuertes, esos momentos de escasez que están llegando a nuestras vidas, ¿sabe qué están haciendo? Haciéndonos volver en sí, haciéndonos entrar en el proceso de arrepentimiento, para que recordarnos la provisión que hay en la casa del Padre. Dice que Él no recordó solamente la provisión, sino que también Él recordó el carácter de su Padre. Él dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y ellos comen pan todos los días. En palabras sencillas, lo que él está diciendo es: los jornaleros, los trabajadores, la gente que sirve a mi padre, comen mejor que yo. Y yo aquí pasando hambre. Y es por eso que él dijo, y se predispuso, y dijo: yo voy a volver. Pero como sé que yo deshonraba a mi padre, yo quiero volver como un siervo. No quiero volver como hijo, porque sé que he hecho mal. Voy a volver como un siervo. En palabras sencillas, él no esperaba restitución. Él no esperaba que le dieran su cargo o su rol. Él lo que esperaba era que lo perdonaran. Él pensó: quizás, tal vez él pueda rechazarme, pero yo lo voy a intentar. Yo voy a intentarlo aunque él me devuelva. Yo lo voy a intentar aunque él no me quiera o me rechace, porque yo volví en sí y algo me dice que aquí no estoy bien. Alguien hoy debe decir: yo lo voy a intentar y voy a volver a la casa de Dios. Alguien hoy va a decir: hoy yo lo voy a intentar. Le digo algo: quizás este muchacho pensó que su papá lo iba a rechazar, pero aquel que dice hoy lo voy a intentar, Dios no lo rechaza. Él lo espera con los brazos abiertos. ¿Y sabe qué denota aquí? El proceso de arrepentimiento empieza con la humillación. Porque él dijo: yo voy a volver, no como hijo, sino como siervo. Él quizás pensó que a su regreso su padre no le iba a hablar, que los siervos, los que estaban ahí, se iban a burlar de él, y que él tenía que ganarse el pan con lágrimas y con esfuerzo, como lo hacían los siervos que tenían su padre. Pero le digo algo: lo que él encontró cuando volvió superó todo lo que él pudo imaginar o pensar. Les digo algo: lo que, aleluya, santo como alabanza. Cuando tú vuelvas al camino, cuando vuelvas a la casa del Padre, vas a ver que lo que tú te imaginas va a quedar superado con lo que Dios va a hacer contigo. Quizás tú te imaginas que Dios te va a recibir. Le digo algo: Dios no tan solo te va a recibir, Él te va a cambiar el nombre, Él te va a cambiar la ropa, Él te va a cambiar la vestidura, Él te va a enaltecer, Él te va a hacer diferente. Dice la palabra que se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y dice que el padre fue movido a misericordia, y que el padre corrió y se echó sobre su cuello y que le besó. Él esperaba que lo recibieran como un jornalero, como un siervo. Quizás, porque también quizás pensó: no me iban a perdonar, pues yo voy a ir como quiera. Y lo que dice es que cuando su padre lo vio a lo lejos, diga conmigo, fue movido a misericordia. ¿Y quién es el Padre de misericordia? ¿Alguien sabe? Dios es el Padre de misericordia. Y si este hombre, aun siendo un humano, tuvo misericordia por su hijo, ¿cuánta misericordia tendrá Dios contigo? Dice la palabra que ustedes, aun cuando su hijo le pide un pan, no le dan una piedra, o cuando le pide un pez, no le dan una serpiente. Aun ustedes, los hombres que son malos, hacen esto. Entonces Dios, ¿cuánto no más va a hacer contigo? Él pensó que iba a encontrar juicio, pero lo que encontró fue misericordia. Él pensó que lo que iba a encontrar era rechazo e indiferencia, pues lo que recibió fue abrazos y besos. Él pensó que iba a ser un siervo, pero Dios le devolvió su título de hijo. Aquí en el reino, cuando tú vuelvas, vas a ser hijo de un Padre celestial. Así es nuestro Padre Dios. Aleluya. Le digo algo: Dios no espera que tú llegues limpio, sino que Él espera que tú llegues quebrantado.
Hay gente que quiere limpiarse y transformarse antes de volver a la casa. Dios no, Dios dice, ven así como tú estás. Tú lo que tienes que venir es arrepentido. Dice la palabra, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dios no mira la condición de tu ropa, de tu vestidura. Él solamente está mirando un corazón rendido. Y hoy como ese Padre, que el cielo, aleluya, hoy como ese Padre, el cielo hoy está mirando a alguien en el camino y espera que pueda volver hoy. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que diga, voy a volver porque mi Padre me está esperando? Y habrá un padre que diga hoy, voy a esperar a mis hijos porque ellos van a volver. Dice la palabra, oye, diga conmigo, el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo fue un padre que corrió. Y corriendo, él rompió los protocolos. ¿Sabe por qué? Porque el amor te hace romper los protocolos. Dice que fue movido a misericordia y que corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Escuche bien esto. Que según la cultura judía, un hombre mayor no corría. Un hombre mayor como ese padre no podría correr. Era algo indigno, era algo humillante, era algo vergonzoso. Oiga, un hombre mayor no corría. O sea que el hecho de que él corría donde su hijo, eso era objeto de vergüenza. El hecho de que él corriera a ese muchacho era objeto de vergüenza y deshonra. Sin embargo, él no pensó en la deshonra y vergüenza. Él simplemente vio a su hijo y él dijo, mi hijo volvió y a mí no me importa el protocolo. A mí no me importa que me vean como vergonzoso o indigno. Yo voy a correr porque llegó el que yo estaba esperando. Aleluya. Por aquí está lo poderoso. Diga conmigo, ¿por qué él corrió? ¿Sabe por qué él corrió? Recuerde que le decía ahorita que si ese muchacho llegaba, el pueblo lo iba a dividir, le iba a hacer el quesasac, iba a ser su costumbre, iban a romper las vasijas y lo iban a deshonrar. ¿Sabe por qué este padre corrió? Él corrió al muchacho. ¿Sabe por qué? Para que el pueblo no juzgara al muchacho. Así es Dios. Él corre hacia ti para cubrirte, para cubrir su vergüenza, para cubrir tu vergüenza, para que la gente no te juzgue, para que la gente, aleluya, no haga mal juicio ni te separe. Él va corriendo donde ti, diciendo, este es mi hijo. Es verdad que él me deshonró y se fue, pero yo lo cubro con misericordia y perdón. Él corrió. El amor de un padre conforme al corazón de Dios rompe los moldes, ignora el que dirán y abraza al pecador antes de que éste hable. Este muchacho dijo, yo voy donde mi padre. Hasta hizo un discurso en su mente de lo que iba a decir cuando llegaron de su padre. Pero digo algo, el padre no lo dejó hablar, simplemente lo abrazó. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y Dios le dice a alguien, tú no tienes nada que decirme, porque yo lo sé todo. Pero aún sabiéndolo todo, yo te abrazo y te beso y te restituyo como mi hijo. El perdón, esto es más fuerte. Dígale a alguien, el perdón corre más rápido que el juicio. El perdón corre más rápido que el juicio. Así también Dios corre hacia nosotros cuando damos un paso de arrepentimiento. Estoy terminando. El padre del hijo pródigo es un padre que restauró la dignidad del hijo antes de que el hijo le diera el discurso. Dice Lucas capítulo 15 versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. ¿Qué significa? Que él pensaba que iba a ser siervo, pero el padre le dijo, ahora tú vas a hacer lo que eras antes.
tú vas a seguir siendo mi hijo. Es decir, que el pecado no hace que tú no seas, aleluya, te aparta de ser hijo, aleluya. Dios hoy quiere restaurar tu dignidad. Él quiere restaurar tu vergüenza. Él quiere vestirte, darte vestido, que significa una nueva identidad. Dios quiere darte una nueva identidad. Él quiere darte un anillo. Es decir, que Él quiere darte autoridad. Él quiere darte acceso. Él te quiere dar la firma de la familia. También Dios quiere cambiar tu calzado. Él quiere darte el calzado. Es decir, que Él quiere darte los derechos de un hijo. Porque los esclavos todo el tiempo estaban descalzos, pero los hijos todo el tiempo tienen zapatos. Dios hoy no te quiere bajo esclavitud. Él hoy te quiere en libertad como hijo. Y dice la palabra que al que el hijo libertare será completamente libre. El padre no necesitaba oír la confesión para ofrecer una restauración, sino más bien que el Padre te restaura aún antes tú quieras terminar tu oración. Cuando tú te arrepientes de todo corazón, antes de tú terminar tu arrepentimiento, hace rato que ya Dios te ha perdonado. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento no es una expresión de palabras, sino es una actitud del corazón. Y hay mucha gente que se arrepienten de palabras, pero están muy lejos en su actitud de corazón. Aleluya. Pero hay algo poderoso, y es que el padre del hijo pródigo, un padre conforme al corazón de Dios, también confortó al hijo mayor, pastoreó al hijo mayor, lo orientó con sabiduría, porque dice que el hijo mayor se enojó y no quería ni siquiera entrar a la fiesta que el padre estaba armando. Y él dijo, le comenzó a hablar y a reclamar sobre esto. Y el padre le respondió, tú siempre estás conmigo, muchacho. Y como tú siempre estás conmigo, todo lo que está aquí es tuyo. Hermano, esto es algo fuerte. Me voy a meter en un terreno peligroso, pero se lo voy a decir. Aquí hay libertad, aleluya. Así vemos muchas personas que cuando los hijos pródigos regresan a casa, nos enojamos. Cuando los pastores, cuando los líderes le dan parte o comienzan a ayudarlo, comienzan a levantarlo como hijo al hijo pródigo. Sin embargo, el padre le dijo, pero mijo, tú nunca te has ido, tú siempre estás trabajando conmigo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está aquí es tuyo. Entonces que Él venga y yo lo restaure, no es nada, porque lo que está aquí es tuyo. El que lo perdió todo fue Él, pero aquí tú nunca has perdido nada. ¿Sabe qué? El hijo mayor representa a aquellas personas que se consideran justas, pero no tienen compasión. Representa a aquellos religiosos que no tienen gracia, que cuando alguien cae, para ellos, aunque se venga levantando o quiera restaurarse y se arrepienta, para ellos todavía está en el piso. Aunque hayan perdido perdón, aunque hayan aguantado su observación y disciplina, para ellos todo el tiempo está en el piso. Esos son como los hijos mayores. El padre no los reprende. ¿Tú sabes qué hizo el padre? Los pastoreó y les recuerda que él también sigue siendo su hijo. Y Dios le dice a ese hijo mayor hoy, tú sigues siendo el hijo del padre. Así que aunque lleguen los hijos pródigos, como quiera tú sigues siendo hijo. Deja que también ellos vuelvan y también sean hijos como tú. La palabra hijo usada aquí en griego quiere decir tierno, quiere decir íntimo. Es decir, que cuando el padre le dijo a ese hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo, lo que está diciendo es, tú eres lo íntimo que yo tengo, tú eres parte mía, tú tienes tu herencia, tú estás seguro conmigo. Así que no te amedrentes o no te enojes a causa de que alguien venga y yo le dé un poco, aleluya. El padre no toma partido, sino que edifica a ambos hijos. Le digo algo, los padres espirituales no alimentan la división. Un padre conforme al corazón de Dios no alimenta división, sino que trabaja por la unidad del hogar. Pero aquí hay algo poderoso, y es que todas las actitudes de este padre se condicionan y se comparan con la actitud del Padre Celestial Dios.
Porque dice que este hombre fue movido a misericordia. En palabras sencillas, ¿cómo este hombre no va a ser movido a misericordia si el Dios de la misericordia lo mueve? Es decir, que la misericordia que usted pueda tener no viene de usted mismo, porque usted es humano, usted es imperfecto. Cuando somos movidos a misericordia es porque el Padre de la misericordia nos mueve. Y es por esto que Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, entonces hoy escojan a quienes ustedes van a servir. Si a los dioses de vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra que hoy ustedes habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé qué padre, qué madre dice: no me importa lo que hagan los otros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que los demás padres sirvan a los dioses ajenos, que sirvan a demás dioses. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa que otros dependan del sistema. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Este Padre representa al Padre Celestial. Un Padre que da libertad incluso cuando lo vamos a herir. A un Padre que espera con compasión. Un Padre que corre a aquel que está arrepentido. Un Padre que restaura con honra. Un Padre que pastorea sin condenar. Pero Dios también demanda hoy hombres que se levanten como Josué y que digan: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hombres que no negocian la fe de su casa. Hombres que digan: aunque mi hijo esté lejos, mi corazón está lleno de Dios y mis puertas siguen abiertas con amor. Eso es lo que Dios está llamando. Dios le dice a un padre: aun si tus hijos, póngase en comunión conmigo, aun si tus hijos están lejos. Dios le dice a un padre: aun si tus hijos están lejos, tu oración los está alcanzando. Dios le dice a un hijo: vuelve a casa, porque el Padre Celestial está corriendo hacia ti. Este padre no fue débil por hacer esto, sino que fue fuerte en la gracia del Señor. Él no fue permisivo con esto, sino que fue transformador. Y hoy Dios te llama a liderar tu casa como Él, con amor, con esperanza, con firmeza espiritual. Y hoy queremos llamar a padres e hijos a restaurar su casa y decidir servir a Jehová como familia en firmeza.